hermano a través del correo electrónico me consulta un tema muy delicado que me parece muy importante porque sé que existen personas en muchas partes que han sido víctimas de abusos de sacerdotes o religiosos. Y personalmente, como muchos de ustedes saben, yo formo parte de una sociedad de vida apostólica que se ha visto plagada por esta terrible realidad de los abusos, ¿no? Y el tema de los abusos, como ha insistido el Papa Francisco, es un tema amplio que no se reduce al abuso sexual, sino también existe el abuso de autoridad, de poder, el abuso de conciencia. Sin embargo, el abuso sexual es sin duda el peor, porque ya los expertos investigando esto respecto de la Iglesia, y no solamente respecto de la Iglesia, han concluido que es uno de los episodios más traumáticos en la vida de una persona, el hecho de confiar en una autoridad religiosa, que esa autoridad religiosa sea precisamente la evidencia y la fuente de esperanza de una realidad trascendente, y que de pronto esa persona se convierta en la fuente de la humillación y del abuso, que tiene una consecuencia obviamente física, pero que tiene una terrible consecuencia traumática. Y esto se ha visto que toma muchos años reconocer, que muchas personas han suprimido el recuerdo o han minimizado el episodio como algo que en realidad no les afectaba, pero poco a poco, especialmente en la medida en que las víctimas han ido hablando, estas personas se sienten motivadas a releer su propia historia y entender cómo estos episodios han sido episodios realmente destructivos y dañinos en su vida, ¿no? Entonces, un hermano en ese contexto me pregunta qué cosa hacer, diciéndome que él ha sido abusado en la década de los 60, o sea que estamos hablando de mucho tiempo atrás, y que, digamos, reconoce claramente al abusador, un miembro de una congregación religiosa, y miembro de la congregación religiosa ya fallecido, es decir, ni siquiera existe la posibilidad de confrontarlo. Y lo que sucede con muchos católicos sucede también con este hermano que dice, mira, yo me siento profundamente herido por esta situación, pero mi interés no es crear un escándalo que dañe a la iglesia, ¿no? Lo primero que quiero decir es que ese sentimiento, hermanos, de no crear un escándalo que dañe a la iglesia, es un sentimiento noble, pero hasta cierto punto, porque lamentablemente ese deseo de no escandalizar a otros ha sido precisamente la herramienta perversa que muchos de los abusadores han utilizado para seguir abusando, ¿no? Y en algunas circunstancias, si no hubiera sido por la revelación escandalosa en muchos casos, no se hubiera hecho nada al respecto. Yo quisiera decir que es de otra manera al interior de la iglesia, pero yo mismo soy consciente como periodista católico de los varios escándalos potenciales que existen actualmente en la iglesia, y la única razón por la cual no puedo anunciarlos es porque todavía no tengo las pruebas suficientes para no ser acusado de difamación. Pero ya han visto quienes leen Así Prensa que hemos hecho varias denuncias y seguimos investigando para seguirlas haciendo, porque es inaceptable que en el momento actual en el que estamos viviendo, después de los escándalos que hemos conocido, exista todavía la idea en algunos obispos de que estos temas se tienen que barrer debajo de la alfombra. Entonces, dicho esto, a este hermano y a cualquier víctima, les digo que
lo primero que deben hacer es, con paciencia, recabar el testimonio del abuso, ¿no? Con los principales datos que puedan recordar. En muchos casos no es fácil recordar estos datos, pero si la persona los recuerda y los puede señalar, ¿no? Que esto sean capaces de o ponerlo por escrito, y si no desean hacerlo por escrito, que sean capaces de ordenar las ideas para el momento de hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son las autoridades correspondientes? En el caso de esta persona que nos consulta de este hermano tiene que ir a la diócesis, ¿no? y pedir hablar con el vicario general o con el obispo de la diócesis o por una persona designada, alguien con autoridad designada por la diócesis. Pero en el caso de una congregación religiosa, como es el caso de este hermano, ir también a la autoridad local de esa congregación religiosa. Si esta congregación religiosa tiene su autoridad regional en el país, ir a esa autoridad regional, aunque no sea la ciudad o el lugar donde se produjo la ofensa, porque los miembros de la congregación que están ahí hoy en día, después de 50 años, probablemente no tienen ninguna conexión o muy poca con el que fue perpetrador de esos abusos, sobre todo si ya está muerto, como dice este amigo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual este hermano tiene que hacer esta denuncia privada? Primero directamente a las autoridades, y si las autoridades no reaccionan, entonces contemplar la posibilidad de hacerla pública. Porque las autoridades muchas veces no reaccionan sino hasta cuando esto se convierte en un escándalo. Esperemos que esta no sea la situación. Sé de muchas autoridades que han manejado esto, especialmente en una situación similar al hermano cuando la persona ya está fallecida. ¿Por qué es importante que este hermano haga la denuncia? Primero, por un bien personal. Hermano, tú tienes derecho a una compensación especialmente que te sirva para que puedas recibir, si necesitas, el tratamiento adecuado, el tratamiento de un buen profesional que te ayude a superar cualquiera de los efectos, sin importar la edad que tienes, a superar la mayor cantidad de efectos posibles de este abuso del que tú fuiste víctima, ¿no? Entonces hay muchas personas, especialmente varones, que detestan el hecho de reconocerse como víctimas, pero lo son, es un hecho real y necesitamos sanación y curación. Y si eso requiere recursos económicos, la congregación está en la obligación de cubrir esos recursos económicos para la sanación. En segundo lugar, es bueno para la iglesia, porque las autoridades en la iglesia, sean superiores religiosos, sean obispos, tienen que ser conscientes de esta plaga y tienen que ser mucho más cuidadosos, como pide la iglesia, como está pidiendo el Papa, de ser extremadamente proactivos en deshacerse de estas personas, especialmente los que son abusadores seriales, como es el caso de este religioso que menciona el amigo, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que también para el bien de los obispos y de las autoridades eclesiales, tienen que generar la conciencia de que este es un tema real, de que este es un tema y un peligro del cual ellos son responsables, ¿no? Y que tienen que mantener una actitud vigilante. Cuando yo conversaba con una de las principales expertas en el tema de abusos, ¿no? de menores en la iglesia, la doctora Mónica Applewhite de Texas, esta doctora nos explicaba a varios de nosotros, periodistas católicos, que la posibilidad de que la iglesia filtre al 100% los casos de abuso sexual
es imposible. No hay ninguna institución que a través del proceso de formación, digamos así, va a prevenir cualquier tipo de abuso. No existe. Siempre va a haber un 1%, un 1,5% o 2% de personas que se van a filtrar y van a terminar en cualquier organización, no solamente la Iglesia Católica, cualquier organización. Pueden ser los Boy Scouts, pueden ser el sistema educativo público, que tiene una cantidad enorme de violadores, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que queda esto en manos de las autoridades para que actúen de manera vigilante y para que sepan que ese es un riesgo constante. Es un riesgo estadísticamente pequeño ahora, si se toman las medidas correctas en las diócesis, sí, pero es un riesgo real. Entonces, esta es la verdad, esta es la realidad que tenemos que tener en cuenta. Y el testimonio de una víctima directo a una autoridad eclesiástica, sea superior religioso, sea obispo, es muy importante para que ellos vayan creciendo en esta convicción. Entonces, en primer lugar, hermano, quiero que sepas que la Iglesia, consciente de este problema, ha venido alentando cada vez más a que los católicos recemos por las víctimas. O sea que estamos rezando por ti. Estamos rezando por ti. Quiero que sepas que existe una comunidad católica, toda la comunidad católica en distintas partes del mundo, rezando por quienes han sido víctimas de algo que nunca debieron haber sufrido. Y al mismo tiempo, animarte a que por favor reveles esto, ¿no? Y que la congregación se haga responsable, que el obispo sepa que tú estás haciendo esta denuncia, y mientras más orgánica y mejor informada sea, tanto mejor, ¿no? Y si es que tú conoces a otras potenciales víctimas y crees que sería bueno que estas personas también, por su propia sanación y por el bien de la reforma en la Iglesia, contribuyan a su testimonio, entonces tanto mejor, ¿no? Pero definitivamente lo que está claro para las víctimas y para el bien de las instituciones y de la Iglesia es que no se caiga en la conspiración del silencio. Entonces, de todo corazón, te animo en el momento en que tú creas que estás preparado, y sobre todo si puedes hacerlo con el apoyo de algún profesional, de una persona que pueda proporcionarte cierta consejería o dirección interior, para reforzarte, para sostenerte, para acompañarte en esto, tanto mejor. Pero ánimo, porque la verdad nos hace libres. Que tengan un buen día.